Tiene la palabra, doctora Elena Prieto. Buenos días a todos, buenos días, presidente, buenos días, senadores, buenos días a todos los que nos acompañan. En primer lugar, nos gustaría agradecerles la gentileza de que nos hayan permitido compartir con ustedes pues el resultado de estos 2 días de seminario, donde hemos compartido buenas prácticas, experiencias y hemos alcanzado algunas conclusiones que queríamos exponer hoy aquí. En primer lugar, presidente, comparto con usted el análisis que realiza, porque la primera conclusión del foro ha sido pues constatar la descoordinación que se observa entre las distintas líneas en las políticas de seguridad vial, una descoordinación que está afectando a la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos, como puso de manifiesto la Contralora General de la República, y que realmente, igual que defendió el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, apunta hacia la necesidad de crear un organismo que pueda liderar las políticas de seguridad vial, como acaba de decir ahora el presidente, un organismo que puede tener forma de agencia, puede tener forma de unidad administrativa especial, cualquiera de las formas que el derecho administrativo colombiano pueda prever para este tipo de órganos autónomos, y que coordine estas políticas, porque realmente lo que sí se pone de manifiesto es que la descoordinación está llevando a que nos gastemos recursos de forma ineficiente y que además los resultados no sean los esperados. Y no, el país no se puede permitir esto, no se puede permitir que más vidas se pierdan, sabiendo el diagnóstico que todos ustedes ya conocen y que acaba de exponer el presidente aquí. Este ha sido uno de los resultados y comúnmente aceptados del seminario. Entonces, nos congratula escuchar que desde el Congreso se va a propulsar la idea de la creación de esa unidad administrativa especial, de esa agencia, en cualquier caso de ese líder que a partir de ahora intentará coordinar las políticas y evitar que los recursos se nos escapen entre los dedos sin conseguir los resultados esperados. En segundo lugar, también como conclusión del seminario, se aprecia en general esta misma descoordinación a nivel legislativo, porque existen muchos proyectos de ley en trámite, no todos ellos coherentes unos con otros, distintas iniciativas. Y desde el seminario habíamos propuesto la necesidad de quizás aunar todos estos proyectos en lo que podría ser una ley integral contra la violencia vial o un estatuto de la violencia vial, donde se dieran coherencia a todos ellos, y querría explicar un poco el porqué de todo esto. Por ejemplo, reforma penal. Tenemos distintos proyectos sobre la reforma penal, todos ellos aportan valor, pero la reforma penal no puede ir sola. No puede ir sola porque hay que realizar un análisis penológico del sistema del Código Penal colombiano para que la reforma que hagamos tenga coherencia, porque no en vano recientemente el Consejo de Política Criminal se ha manifestado en contra quizás de la reforma, no por la cuestión de fondo, sino por la crisis carcelaria que sufre el país, y quizás haya que revisar este sistema penológico, porque ilustrativamente, por ejemplo, en España hoy tenemos 76.000 internos en las cárceles españolas, de los cuales solo 200 son por seguridad vial, con lo que si uno construye un sistema penológico lógico, el impacto que puede tener la seguridad vial sobre el sistema quizás no sea tan grande como se cree. Y esta reforma penal no puede ir sola, debe ir acompañada de aquellos instrumentos procesales que la hagan viable, porque realmente tenemos unos recursos asignados a nuestros juzgados y tribunales para conseguir un resultado. Esto es un problema matemático de programación lineal. Tenemos unos recursos para conseguir unos resultados, y en esos recursos está el procedimiento, y quizás hoy se necesite una reforma procesal que cree, no solamente para la seguridad vial, sino para otro tipo de delitos menores, una ley de pequeñas causas. En España se llamó Ley de Juicios Rápidos, que sirva de soporte procesal para la reforma sustantiva, para la reforma penal. Eso por lo que se refiere al ámbito penal. Pero, por ejemplo, si consideramos el ámbito administrativo, pues en el seminario se ha constatado también como conclusión
la ineficacia del procedimiento administrativo sancionador para hacer efectivas las sanciones, la cantidad de comparendos que acumulan los sujetos y que no pueden hacerse efectivos, lo cual pues lleva a un trabajo policial que no está rindiendo frutos. Entonces, en el ámbito administrativo también sería necesaria una reforma en el procedimiento sancionador para conseguir que se pudieran hacer efectivas las cantidades, que las multas se paguen y que se pueda embargar de una manera lógica. También en el ámbito administrativo está toda la cuestión relativa a los permisos y las licencias de conducción, de las que luego les hablará el doctor Riu, y que realmente requiere también de una reflexión, porque no podemos ponernos a hacer reformas cuando quizás la estructura del país no está preparada para ello. Tenemos ejemplos en Europa de fracasos en el establecimiento del carné por puntos, porque esa estructura no estaba preparada, porque no teníamos un registro centralizado de permisos, porque la entidad que emitía los permisos no era una, porque las pruebas para la emisión de los permisos no eran pruebas serias. Y esto, el no estar preparada la estructura para la ley, hace que luego la ley fracase. Por eso, cuando vamos a hacer una ley del carné por puntos, tenemos que estar seguros de que la estructura previa la tenemos, para que luego esto pueda ser eficaz. Por eso, por todo eso, por toda esta descoordinación y que observamos en el ámbito legislativo y que a título de ejemplo he enumerado, por eso consideramos que habría que reconsiderar la posibilidad de aunar todas las iniciativas legislativas en una ley integral que tuviera en cuenta todos los aspectos, porque realmente es verdad que la reforma penal no va a ser la solución del problema, pero es parte de la solución. Es verdad que la reforma administrativa tampoco lo va a ser. Todas ellas es necesario que se pongan en práctica y que sean coherentes. Por tanto, esta era la segunda de las conclusiones a las que llegamos en el seminario. También, como conclusión, nos gustaría apuntar que no debemos inventar la rueda, no debemos inventar aquello que ya está inventado, debemos copiar. Países como España no hemos tenido ninguna duda en copiar aquello que funcionaba en Francia, aquello que funcionaba en Alemania, lo hemos copiado. Y yo creo que la experiencia internacional y las buenas prácticas deben ser aprovechadas. Y yo creo que esto, si tenemos una entidad líder que puede liderar la política de seguridad vial en Colombia, esto va a ser pues muchísimo más fácil. Y por último, la última conclusión que también nos pareció muy interesante reflejar aquí fue que esto es un camino que hay que recorrer, pero que Colombia tiene recursos legales actualmente para conseguir resultados. Entonces, aunque nos pongamos objetivos a medio y largo plazo, vamos también a considerar si podemos hacer los quick wins, si podemos tener alguna ventaja de lo que tenemos, apliquemos ya lo que tenemos, saquemos la policía a la calle, hagamos controles, hagamos que se nos vea y apliquemos la legislación que ya tenemos vigente, que tiene cierto recorrido. Y estas eran las 4 conclusiones que desde el seminario queríamos compartir con ustedes y bueno, someterlas a su consideración. Y lo que sí, la verdad es que me congratula y nos congratula a todos el escuchar que el análisis es compartido, que el diagnóstico es compartido y ahora que lo que toca es empezar a poner medidas para conseguir que todo esto cambie. Muchas gracias a todos. Y espero que la aportación que desde aquí realizamos sea exitosa.